Bienvenidos a este mundo de los recursos cooperativos. Yo soy Santiago Sobrero, soy ingeniero en construcciones, estudié en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Ingeniería. Ya nos conocemos del capítulo 1 de recursos cooperativos y en este segundo capítulo vamos a profundizar un poco en algunos de los conceptos que vimos en ese primero. Vamos a enfocarnos bien en todo lo que tiene que ver con los costos. Justamente costo es la suma de todos aquellos gastos financieros y económicos que tenemos que hacer para arribar al valor que estamos buscando, el valor de la cosa, de la obra, de la propuesta que tenemos que hacer. Es lo único que nos va a permitir presupuestar con certeza. El costo de nuestro producto en realidad es la base sobre la que empezamos el trabajo para poder presupuestar aquella obra que estamos cotizando. Este costo es el que vamos a dividir en etapas diferentes, empezando por el costo-costo. Para calcular el costo de los materiales que voy a utilizar, es importante primero haber definido con exactitud cuáles son esos materiales y cuáles son la cantidad de esos materiales que insume el ítem que vamos a estudiar. Por ejemplo, si lo que queremos es calcular el costo de un metro cuadrado de mampostería, entonces debemos haber analizado previamente cuántos ladrillos lleva ese metro cuadrado y después el material para la mezcla, que mediante tablas o por conocimiento propio, por nuestra experiencia, sabemos que un metro cuadrado de mampostería de ladrillo hueco nos demandará una cierta cantidad de arena con sus aglomerantes como el cemento, la cal, etc. Entonces, teniendo la cantidad de ladrillos, teniendo la cantidad de cal, cemento y arena, etc., con sus precios unitarios, podemos así alcanzar el costo de lo que es exclusivamente materiales. Y ahí ya podemos ver la mano de obra. Habitualmente se dice que para hacer un metro cuadrado de mampostería, como la que estamos estudiando, se tomarán entre 50 o 60 minutos, es decir, una hora de oficial, y eso requiere la ayuda de un ayudante de construcción que insumirá más o menos media hora más. Entonces, lo que gana el oficial en una hora, más lo que gana el ayudante en esa media hora que colabora, suman la parte de salario que aportamos al costo de mano de obra. No debemos olvidarnos que por fuera de eso hay otros costos, como son la ropa, la comida, la RT o todos los seguros que necesita el personal para poder trabajar como corresponde, y entonces el conjunto de eso es lo que nos determina el costo de la mano de obra. Tenemos los materiales, tenemos el personal que va a hacer la tarea. ¿Qué otro recurso necesita? ¿Es suficiente con una cuchara, de albañil, con una pala, con un pico? ¿O necesita, por ejemplo, un trompito, ¿no? Una hormigonera que comúnmente es conocida como trompito? En ese caso, pueden suceder dos cosas: que el equipo sea alquilado, que nosotros hayamos tenido que recurrir a alquilar este trompo, con lo cual es posible que nos encontremos con un costo diario, que es la unidad mínima por la que se alquila un equipo, que podría ser de 300 pesos en el caso de este trompo muy sencillo. Si es así, podríamos hacer una cuenta, la vamos a usar durante 8 horas, es decir, que en definitiva cada hora que lo alquilemos nos va a estar costando en el orden de 37 pesos, 37,50. Y si lo utilizamos para hacer la mampostería no más de 5 minutos, entonces podemos decir que cada metro cuadrado de mampostería insume 3 pesos o 3,20 o 3,10 de este equipo. Si en lugar de eso el equipo fuera nuestro, significa que debemos amortizarlo, es decir, debemos tener la capacidad de que en aquel momento en que el equipo por su propio uso ya no sea útil, podamos comprarlo nuevamente. Entonces, en algún lugar debemos ir haciendo una reserva. ¿De qué orden? Si es un equipo que cuesta 10.000 pesos, por decir algo así, y lo vamos a usar 5.000 horas, cada hora que lo usemos debemos considerar que hay que guardar por lo menos 2 pesos para que cuando el equipo ya no nos sea útil, hayamos reunido el dinero para comprar otro. O alquilado o de nuestra propiedad, en los dos casos debemos sumarle un costo
de equipos para poder completar nuestro costo-costo. Ya tenemos de la unidad que estamos analizando, que es el metro cuadrado de mampostería, los materiales, que son la suma de los ladrillos, que vimos que están en el orden de los 60 pesos, más los materiales como cemento y arena, que sumaban 30 pesos, con lo cual ya sabemos que hay 90 pesos que son de materiales para este ítem. Analizamos la mano de obra, el oficial, el ayudante, y eso nos decía que hacer un metro cuadrado de mampostería nos cuesta de mano de obra 120 pesos. Y después vimos, en detalle en particular de los equipos, donde hablamos del trompito y de lo que significa o comprarlo o alquilarlo, y llegamos a que necesitamos cobrar unos 20 pesos de equipo, con lo cual los materiales, más la mano de obra, más los equipos, nos conducen a que cada metro cuadrado de mampostería nos va a costar 230 pesos. Acabamos de calcular el valor del metro cuadrado, con lo cual de ahí a saber cuál es el costo-costo del total de la mampostería de nuestra obra, es simplemente el paso de multiplicar ese costo-costo unitario por el cómputo que habíamos obtenido de metros cuadrados de mampostería de nuestra obra. Estamos hablando de multiplicar los 230 pesos de cada unidad por los 12 metros cuadrados de mampostería que tiene la obra. Y así llegar a los 2.760 pesos, que van a ser el costo-costo de mampostería de la obra que estamos analizando. El costo industrial es el costo-costo que ya calculamos más los gastos generales. Entonces, para decirlo claramente, tenemos que pensar que el costo-costo al que le sumemos los gastos generales nos van a llevar a este costo industrial, que empieza a ser una diferenciación entre nuestra organización y otras que se dediquen a lo mismo. Estos gastos generales, a grandes rasgos, y por elegir una forma de organizarlos, los vamos a dividir entre gastos generales directos y gastos generales indirectos. Los directos son aquellos que aparecen porque tenemos la obra, es decir, nosotros tenemos al presupuestar ponernos en la situación de que ya estamos haciendo la obra y pensar qué otras cosas, además de los materiales, la mano de obra y el equipo, nos van a aparecer como gastos. ¿Dónde está la obra? ¿Está cercana a nuestras oficinas o a nuestra organización? ¿Está en el centro de una ciudad? ¿Está alejado? ¿Tenemos que contar con un medio de transporte para llevar a la gente? ¿La gente se acerca a la obra sola? Hay que protegerla, la obra, hay que alambrarla, hay que poner algún mecanismo de alarma, hay que dejar un sereno, hay donde comer. Todas esas cosas suman al costo-costo original y van apareciendo solamente porque la obra empieza. Los indirectos, en cambio, ya no tienen tanto que ver con la obra propiamente dicha, sino que surgen de nuestra propia organización. Es decir, debemos saber bien quiénes somos, cómo funcionamos. Tenemos una oficina, alquilamos un espacio, necesitamos una conexión de internet para comunicarnos, de movilizarnos para ir a ver a nuestros clientes y a nuestros proveedores. Eso, si lo pusiéramos o lo fuéramos describiendo en una tabla, nos va a dar un valor. Nosotros gastamos por mes en todas esas cosas X pesos, 100, 200, 500, 2.000, 10.000, según quienes seamos. Y ese dinero, ¿está bien que lo pongamos en una sola obra? En realidad no, deberíamos decir, bueno, si estamos ejecutando 3 obras al mismo tiempo, 2 obras al mismo tiempo, una vivienda unifamiliar, una industria o lo que fuera, ¿cuánto de eso cargamos en cada una? Entonces podemos elegir en aquellas obras pequeñas ponerle un porcentaje menor y en aquellas obras mayores poner un poco más porque el precio lo va a resistir. Muy bien, podemos entonces hacer una pequeña recapitulación. Vimos el costo-costo, materiales, mano de obra y equipos. Analizamos con detenimiento los gastos generales. Entonces ya tenemos nuestro costo industrial, que era el objeto de este capítulo. Así que en el próximo, y para terminar, vamos a ver en detalle la capitalización y los impuestos que nos van a llevar entonces al precio final. Gracias.